Hay momentos en la historia del deporte que de verdad van más allá del juego. Días que empiezan como una fiesta, una celebración nacional, y terminan en un silencio tan pero tan profundo que se puede sentir en cada rincón de un país. Bueno, hoy vamos a contar la historia de uno de esos días, la del legendario Maracanazo. Y esta pregunta es clave, es la que nos va a guiar en todo este análisis. Porque lo que pasó ese 16 de julio de 1950 fue muchísimo más que un partido de fútbol, ¿eh? Fue un evento que de alguna forma redefinió la relación de toda una nación con su deporte. Y para entender cómo, primero tenemos que viajar a ese año. Bien, nos vamos a 1950. El mundo apenas se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y el fútbol, como todo lo demás, buscaba un nuevo comienzo. El anfitrión elegido para este gran renacimiento fue Brasil, un país que, en ese momento, estaba desbordado de optimismo y esperanza. Es que, piensen esto, habían pasado 12 largos años, desde el último mundial en 1938. La guerra, claro, lo paró todo. Así que cuando la FIFA eligió a Brasil como sede, fue una señal potentísima de que las cosas estaban mejorando. El fútbol estaba de vuelta y el epicentro de esa celebración mundial iba a ser Río de Janeiro. Y para ser la casa de ese sueño, Brasil construyó algo monumental, el Estadio Maracaná. Pero a ver, no era solo un estadio, era un templo, el más grande del mundo en ese entonces, y estaba diseñado con un único propósito, ver a Brasil coronarse campeón en su propia casa. Era literal el símbolo de la ambición y la confianza de todo el país. Ahora, aquí la historia se pone todavía más interesante. ¿Por qué? Por la estructura del torneo. La Copa del Mundo de 1950 tuvo un formato muy particular, y fue justamente ese formato el que preparó el escenario para un final, de infarto. Miren esta comparación para que se entienda bien. Hoy estamos acostumbrados a que los mundiales tengan octavos de final, cuartos, semifinal y una gran final. El que gana ese último partido es campeón. Simple. Pero en 1950, no fue así. En lugar de eso, los 4 mejores equipos pasaron a una liguilla final. O sea, un todos contra todos. El campeón no era el ganador de un partido, sino el que sumaba más puntos al final. Entonces el camino para ganar era diferente. Había que sobrevivir a la primera fase, meterse en esa liguilla final de 4 y simplemente tener más puntos que los otros 3. Este detalle, el de que el campeón se definía por puntos, es absolutamente clave para entender cómo termina esta historia. Y Brasil no es que solo avanzó, arrasó con todo. La selección local era una verdadera máquina de hacer goles, un espectáculo de fútbol ofensivo que tenía enamorado a todo el mundo. De verdad, parecían invencibles. Es que su poder de ataque era abrumador. Miren este dato. Su delantero, Ademir de Menezes, fue el goleador del torneo con 9 tantos. Brasil era una fiesta de fútbol, de goles, y la confianza en todo el país estaba, lógicamente, por las nubes. Y así, esa liguilla final quedó definida con estos 4 equipos. Estaba el anfitrión y favorito absoluto, Brasil. Sus vecinos y primeros campeones del mundo, Uruguay. Y desde Europa llegaron España y Suecia. El escenario para el drama ya estaba servido. En esa liguilla, Brasil siguió con su ritmo arrollador. Goleó a Suecia y España sin problemas. Uruguay, en cambio, la tuvo un poquito más difícil. Así que todo se iba a decidir en el último partido de ese grupo. Brasil contra Uruguay. Y aunque técnicamente no era una final, en la práctica lo era todo. El ambiente en el Maracaná ese día era de carnaval anticipado. Más de 170,000 personas, una cifra que a día de hoy sigue siendo un récord, llenaron el estadio hasta no dar más. Nadie iba a ver un partido, no. La gente iba a presenciar la coronación de Brasil. Sí, hasta los periódicos de la mañana ya titulaban Brasil campeón del mundo. Y aquí volvemos al punto más importante de todos, el formato del torneo. Miren la tabla. Brasil llegaba con 4 puntos, Uruguay con 3. ¿Qué significaba esto? Que a Brasil le alcanzaba con un simple empate para ser campeón del mundo. Uruguay, por otro lado, estaba obligado a ganar, sí o sí. La ventaja para los locales parecía, insuperable. Empieza el partido y justo al inicio del segundo tiempo, Friaza marca para Brasil, 1-0. El Maracaná explota de alegría. La copa ya se sentía en sus manos. Pero Uruguay no se rindió. Minuto 66, gol de Schiaffino. El estadio se pone un poco inquieto, pero el empate todavía les daba el título. Y entonces llegó el minuto 79. Alcides Guije avanza por la derecha y marca el segundo gol para Uruguay.
El marcador final, Brasil 1, Uruguay 2. Había pasado lo imposible. Contra todos los pronósticos, en su propio templo y delante de toda su gente, Uruguay le había arrebatado la Copa del Mundo a Brasil. Y el estruendo de más de 170.000 voces se convirtió en un silencio sepulcral. Ese día, justo en ese momento, nació una palabra que se grabó para siempre en el diccionario del fútbol: maracanazo. Se convirtió en el sinónimo de la hazaña imposible, de la victoria del más débil contra el gigante, en el escenario más imponente de todos. El impacto de esto fue inmediato y profundísimo. Para Uruguay fue la gesta heroica que definió a toda una generación. Para Brasil fue una tragedia nacional, un trauma colectivo que tardaría décadas en sanar. Y esta es la tabla de posiciones final, la oficial. Uruguay, campeón del mundo. Y Brasil, el anfitrión que parecía absolutamente invencible, quedó como subcampeón. Un segundo lugar que se sintió como la peor de las derrotas. Esta frase lo resume a la perfección. La herida fue tan profunda que Brasil cambió para siempre el color de su camiseta. El uniforme blanco que usaron ese día se consideró maldito y lo abandonaron por la icónica verde-amarela que conocemos hoy. O sea, el maracanazo no fue solo una derrota, fue lo que obligó a Brasil a reinventar su propia identidad en el fútbol. Lo que nos lleve de vuelta a la pregunta del principio. El maracanazo es, sin lugar a dudas, un candidato muy fuerte a ser la mayor sorpresa en la historia del deporte. Es un recordatorio poderoso de que en el fútbol, como en la vida, nada, pero absolutamente nada, está escrito hasta que suene el silbato final. Gracias por acompañarnos a explorar esta increíble historia.